Pretender que en menos de un mes un gobierno nuevo empiece a dar resultados es desconocer la realidad, más cuando Petro recibió de Duque el lastre de un país robado y descuadernado en lo institucional, lo económico y lo social. Pero atacar al gobierno porque no ha dado resultados 4 semanas después de posesionado, pues eso sí ya raya en la imbecilidad y, claro, la mala fe. Esta ha sido la estrategia de la descabellada oposición de extrema derecha, basada además, y como siempre, en mentiras y exageraciones. Pero con la popularidad de Petro en ascenso desde que fue elegido, pues es natural que esta agresión, que no es crítica, sería una mezcla de violencia verbal y payasadas, nada serio, y se les está devolviendo. Hasta para los fanáticos resulta muy difícil de creer el delirio de una cabal que sin explicaciones y a punta de griterías trata a Petro de dictador, así, nomás, porque sí. Es curioso que estén utilizando, pero sin argumentos ni pruebas, las mismas críticas que se le hicieron a Duque, esas sí, con sobradas razones. La carencia de imaginación y de talento de la oposición en manos de la estulticia de Andrés Pastrana, Enrique Gómez, la misma cabal y demás uribistas recalcitrantes es tan evidente que ni siquiera tienen contrapropuestas a las reformas del gobierno, sino apenas como balbuceos de lugares comunes, de frases de cajón. Las pseudotesis que no pasan de eslóganes abundan, que se están desmontando las fuerzas militares por el despido de medio centenar de generales inconvenientes para la democracia, que no fumigar la coca con glifosato es una medida concertada con el narcotráfico, como cuando los mismos imbéciles años atrás aseguraron que fue Pablo Escobar quien le pagó al M-19 por tomarse el Palacio de Justicia para quemar los expedientes de sus delitos, de los cuales había numerosas copias en otros tribunales, y fue justamente el ejército en la retoma, quien le metió candela al palacio. Que no bombardear y asesinar niños es por complicidad con las guerrillas, que por la reforma tributaria dizque van a cerrar el comercio. De nuevo la babosada del castrochavismo por haber reabierto relaciones con Venezuela, y un sartar a cual más de delirantes idioteces, la mayor parte provenientes de las mohosas y revenidas tesis de la maldad superior de Uribe. Y desde luego el tema de las masacres que continúan, como si el gobierno pudiera parar la violencia de 70 años en un mes. Para ellos están adelantando procesos de paz total con acciones puntuales en los territorios y en las regiones para parar la sangría. O bien la propuesta de crear 9 zonas de paz y el proyecto de facultades al gobierno para sustentar todo ese proceso de paz general. Ahora sí, la extrema derecha se rasga las vestiduras por los crímenes cuando trató de ocultarlos y los minimizó con Duque. Fueron capaces hasta decir que eran líos de faldas. La prensa, calladita entonces, ahora sí arma la laraca, no por humanidad, sino para desprestigiar a Petro. Si antes todo era culpa de Petro, ahora para los Néstor y las Vicky, pues con mucha más razón. Y no tiene nada de raro que el recrudecimiento de las masacres sea producto de una orden a los paracos y sicarios para aumentar esas cifras de sangre como una especie de falsos positivos, pero esta vez privados. Antes los crímenes y la guerra ya le servían a la extrema derecha, ahora aún mucho más. No va a ser fácil el camino para que la Fiscalía y las fuerzas del Estado actúen por la vida, pero tendrán que obedecerle a Petro y a los gobernantes locales cuando se trate de proteger a la gente y el territorio con una política de paz que será además definitivamente política general de Estado. Seguramente la extrema derecha seguirá con la cabal vociferando mentiras y su marido Lafforí pretendiendo crear nuevos grupos paramilitares. Enrique Gómez y otros fanáticos llaman a manifestaciones en septiembre contra el gobierno y sus reformas. Están en todo su derecho y hay que protegerlas, pero ver para contarlos. Y a los fachos les parece que el pacto histórico no tiene derecho también a movilizarse en las calles para apoyar al gobierno. Y otra, ya veremos qué van a decir estos y los otros cuando ante la JEP, como se ha anunciado, Mancuso y Jorge 40 confiesen las verdades sobre Uribe y sus socios y los militares, o sea, lo que el país sabe o por lo menos intuye muy claramente. La extrema derecha cree que como cuando estaban en el poder, mentir, insultar, hacer montajes, aún sirve para engañar. Pero no, el país cambió, adquirió un mayor nivel de conciencia y de formación política y no cree en eso. Para la inteligencia colectiva no hay regreso al pasado. Café picante.